La verdad oculta, mi nombre es Mónica y tengo 34 años. Hasta hace poco creía que a esta edad la vida comenzaba a aclararse, como una fotografía que por fin encuentra el enfoque correcto. Pensaba que los errores quedaban atrás, que los secretos se revelaban solos con el tiempo. Me equivocaba. Algunas verdades no envejecen, se esconden y cuando salen a la luz no piden permiso. Crecí en una casa tranquila, de esas donde los domingos olían a café y pan tostado, y las discusiones se resolvían con silencios largos. Mi madre, Elena, era una mujer meticulosa, siempre impecable, siempre distante. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, o al menos eso me dijeron. Un accidente de carretera, un nombre grabado en una lápida que visitábamos una vez al año. Nunca dudé de esa historia. ¿Por qué lo haría? Mi vida adulta fue estable, casi demasiado. Trabajo en una editorial pequeña, rodeada de manuscritos ajenos, historias que no eran mías. Vivo sola en un apartamento luminoso, con plantas que riego con disciplina y una rutina que me protege del caos. No tengo hijos. No estoy casada. He amado, sí, pero siempre con cierta reserva, como si una parte de mí supiera que algo estaba incompleto. Todo cambió una tarde cualquiera de otoño. Mi madre me llamó, algo poco habitual. Su voz sonaba más frágil que de costumbre, como si cada palabra le pesara. Mónica, dijo, necesito que vengas hoy. Y no explicó más. Cuando llegué a su casa, la encontré sentada en la mesa del comedor, con una caja de cartón frente a ella. No lloraba, pero tenía los ojos cansados, vencidos por una decisión largamente pospuesta. Esto es tuyo, dijo, empujando la caja hacia mí. Siempre lo fue. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un sobre amarillo, más grueso que los demás. Reconocí mi nombre escrito a mano en el frente. Mi letra no era esa Ann. La abrí con manos temblorosas. La carta estaba fechada hacía 35 años. Mónica, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir ocultándolo. No soy el hombre que crees. Ann no moría, me fui, y cada día desde entonces ha sido un castigo que acepté por cobardía. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Leí y releí esas líneas, incapaz de comprenderlas. A mi padre estaba vivo, había elegido desaparecer. ¿Es una broma?, pregunté, con la voz rota. Mi madre negó lentamente. Pensé que te protegía, dijo. Pensé que olvidarías, pero no se olvida una ausencia que se siente, aunque no se nombre. La carta explicaba que mi padre había tenido otra vida antes de nosotros, otra familia, y que los errores de ese pasado lo alcanzaron. No era un criminal, no exactamente, pero había tomado decisiones que lo pusieron en peligro. Desaparecer fue su forma de salvarnos, o eso creyó. Pasé días sin dormir, caminando por la ciudad como una extraña. Todo lo que había creído firme se volvió frágil. Mi apellido, mi historia, a mi identidad. ¿Quién era yo si la mitad de mi origen estaba basada en una mentira? Entre las fotografías encontré una reciente, un hombre mayo, canoso, de mirada familiar, sentado en un banco frente al mar. En el reverso, una dirección en una ciudad costera y una fecha 2 meses atrás. No dudé, tomé un tren al amanecer. La ciudad olía a sal y nostalgia. Caminé por el paseo marítimo hasta encontrar el banco de la foto. Estaba vacío. Me senté allí, respirando hondo, preguntándome qué haría si lo veía. Si lo odiaría, si lo abrazaría. Mónica. La voz venía detrás de mí. Me giré lentamente. Allí estaba Ann, más viejo. Sí, Ann más frágil, pero inconfundiblemente, Ann. Nos miramos en silencio. Ninguna palabra parecía suficiente. No esperaba que vinieras, dijo. Yo no esperaba que estuvieras vivo, respondía. Nos sentamos. Me contó su versión de la historia, sin excusas heroicas. Habló de miedo, de errores, de noches enteras, pensando en mi Ann. Dijo mi nombre como si fuera una oración. No busco perdón, dijo, solo que sepas la verdad. Y ahí entendí algo fundamental. La verdad no repara automáticamente lo que rompe. Carol Lebert pone fin a la duda constante, al vacío sin nombre. No lo perdoné ese día, tampoco lo rechacé. Me fui con más preguntas que respuestas, pero con una certeza nueva. A mi vida no estaba definida por su huida. Regresé a casa distinta, más pesada, quizá,
pero también más despierta. Hablé con mi madre, no para acusarla, sino para entenderla. Ella también había vivido 30 años sosteniendo un secreto demasiado grande. Hoy sigo teniendo 34 años, sigo siendo Mónica, pero ya no soy la mujer que creía que todo estaba resuelto. Ahora sé que la verdad puede doler, pero también puede abrir caminos nuevos, y aunque algunas heridas no cierren del todo, prefiero vivir con cicatrices reales que con una paz falsa, porque la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra la forma de regresar. Las sombras que regresan no volví a ser la misma después de aquel encuentro junto al mar. No porque mi padre hubiera reaparecido como un fantasma tardío, sino porque su presencia removió algo más profundo que el enojo o la decepción. Removió la sensación de haber vivido una vida incompleta sin saberlo. Regresé a mi apartamento con la maleta llena de silencios y la cabeza saturada de preguntas que no tenían prisa por responderse. Durante días evité pensar en él. Me refugié en el trabajo, corrigiendo manuscritos con una concentración casi obsesiva. Las historias ajenas me ofrecían un escondite temporal, pero por las noches, cuando la ciudad se apagaba y el ruido disminuía, su voz regresaba: Ann, no busco perdón, solo que sepas la verdad. Ann, la verdad. Esa palabra había adquirido un peso distinto. Mi madre y yo comenzamos a hablar con una cautela nueva, como si estuviéramos caminando sobre un suelo recién agrietado. Ya no discutíamos, analizábamos. Ella me contó detalles que nunca había compartido. Ann, las llamadas anónimas, las amenazas veladas, las noches en vela esperando que alguien golpeara la puerta. Comprendí, aunque no justifiqué, su decisión de construir una mentira para protegerme. Yo también perdí algo, me dijo una tarde, mirándome con una tristeza serena. Perdí al hombre que amaba y a la mujer que era antes del miedo. Sus palabras me acompañaron durante mucho tiempo. Me di cuenta de que en esta historia no había villanos simples, solo personas rotas intentando sobrevivir. Una semana después, encontré una carta nueva bajo la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Ella Mónica. No espero respuesta, solo quería decirte que estoy aquí, no solo en esta ciudad, sino disponible. Si decides hablar, escucharé. Sí, de Sidescaler. Lo entenderé. Guardé la carta en un cajón, sin responder. Ann no estaba lista. Aún no sabía qué lugar, si alguno, podía ocupar en mi vida. Sin embargo, algo había despertado en mí una inquietud que no me dejaba en paz. Empecé a revisar mi pasado con ojos nuevos, mis relaciones fallidas, mi dificultad para confiar del todo, ese impulso constante de mantener una salida de emergencia emocional. ¿Había sido siempre así por su ausencia? ¿O era simplemente yo? Decidí tomarme unos días libres. Viajé sola a un pequeño pueblo de montaña donde nadie me conocía. Caminé por senderos silenciosos. Respiré aire frío. Dejé que el cansancio físico calmara el ruido interior. Fue allí, lejos de todo, donde entendí que no podía seguir avanzando sin enfrentar lo que había descubierto. No se trataba solo de mi padre, se trataba de mí. Volví a la ciudad con una determinación frágil pero real. Llamé al número que había anotado en la parte posterior de la carta. Contestó al segundo timbrazo. Mónica, dijo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Quedamos en vernos de nuevo, esta vez en un café pequeño, lejos del mar, un lugar neutral. Cuando Ligia estaba allí, con una taza de café intacta frente a él, Ann parecía nervioso. No vengo a perdonarte, dije sin rodeos, mientras me sentaba. Vengo a entender. Ann asintió. Durante horas hablamos de todo lo que había quedado suspendido en el tiempo. Me habló de su vida en el anonimato, de trabajos temporales, de ciudades cambiantes. Nunca volvió a formar una familia. Nunca se permitió estabilidad. Su castigo había sido la soledad. Pensé que desaparecer era lo correcto, dijo. Pero confundí protección con huida. No lloré, tampoco grité, escuché, y en ese acto simple, algo comenzó a sanar. Con el paso de las semanas, nuestras conversaciones se volvieron más naturales, no constantes, pero empezamos a construir una relación nueva, sin intentar recuperar lo perdido. No era un padre regresando a su lugar, era un hombre intentando conocer
a la mujer que su hija se había convertido. A la par, mi propia vida empezó a cambiar. Me atreví a decir cosas que antes callaba. Terminé una relación que se sostenía más por costumbre que por amor. Me inscribí en un taller de escritura, algo que siempre había pospuesto por miedo a exponerme. Descubrí que tenía una voz propia, no solo para corregir historias ajenas. Un día, mientras escribía, comprendí que la verdad no solo había revelado un pasado oculto, me había empujado hacia el futuro. Ya no quería vivir a medias, protegida por rutinas seguras y emociones contenidas. Mi madre también cambió, se permitió llorar lo que había negado durante décadas. Hablamos como dos mujeres adultas, no solo como madre e hija. Nuestro vínculo se volvió más honesto, menos aidilazado, pero más fuerte. No todo fue fácil. Hubo retrocesos, silencios incómodos, días en los que deseé no haber abierto esa caja, pero incluso en esos momentos sabía que no quería volver atrás. Una tarde, mientras caminaba sola por la ciudad, me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo. No era una imagen perfecta. Había cansancio en mis ojos, pero también algo nuevo en presencia. Estaba allí, completa, con todas mis grietas visibles. Comprendí entonces que el capítulo más difícil no había sido descubrir la verdad, sino aprender a vivir con ella sin que me definiera por completo. Mi historia no se resolvió con un final limpio, ni con un perdón absoluto, pero ganó algo más valioso, en autenticidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida no estaba escrita por ausencias, sino por decisiones. La verdad había regresado, sí, pero no para destruirme. Había vuelto para quedarse, para obligarme a crecer, y yo, finalmente, estaba lista para seguir escribiendo. Lo que nace después de la verdad, el cambio, no llegó de golpe. No hubo una mañana luminosa en la que desperté sintiéndome libre, ni una revelación dramática que cerrara todas las heridas. El cambio fue más silencioso, más parecido a una marea lenta que avanza sin pedir permiso. Y aún así, lo transformó todo. Empecé a notar las señales en los pequeños detalles. Dejé de sobresaltarme cuando sonaba el teléfono tarde en la noche. Ya no revisaba compulsivamente mi correo buscando distracciones. Me sorprendí a mí misma, caminando sin prisa, observando a la gente, permitiéndome sentir curiosidad por vidas ajenas, sin envidia ni juicio. Era como si, al enfrentar el pasado, el presente hubiera adquirido una textura más real. Mi relación con mi padre, aún me costaba llamarlo así, entró en una etapa incómoda pero necesaria. Nos veíamos una vez por semana, a veces hablábamos durante horas, otras apenas intercambiábamos frases simples. Aprendí que no todas las conversaciones tenían que ser profundas para ser significativas. A veces, compartir un café en silencio era suficiente. Una tarde lluviosa me llevó a un lugar que no esperaba, en el cementerio donde estaba su nombre grabado en piedra. Yo había insistido en ir, necesitaba verlo con mis propios ojos. Nunca pedí que hicieran esto, dijo en voz baja, frente a la lápida. Pero tampoco lo detuve. Me quedé mirando la fecha falsa de su muerte, pensando en todas las veces que había estado allí de niña, creyendo despedirme de alguien que aún respiraba en algún lugar del mundo. No sentí rabia, sentí duelo. Un duelo nuevo, extraño, por una infancia incompleta. Aquí murió el padre que necesitaba, dije finalmente, no el hombre que eres ahora. Asintió, con los ojos húmedos. Fue la primera vez que lo vi llorar. En paralelo, mi madre comenzó su propio proceso de reconstrucción. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer y que había abandonado por falta de tiempo. Volvió a usar colores vivos, a reírse con amigas, a hablar del futuro sin esa sombra constante de resignación. Nuestra relación se volvió más horizontal. Ya no la veía solo como la guardiana de un secreto, sino como una mujer que había sobrevivido, como pudo. No te debo perfección, me dijo una noche. Te debo honestidad y eso puedo darte ahora. La perdoné. Entonces, no con palabras grandiosas, sino con la simple decisión de dejar de cargar su culpa como si fuera mía. El taller de escritura se convirtió en un refugio inesperado. Allí conocí a personas que escribían desde heridas abiertas, desde pérdidas, desde deseos nunca confesados. Por primera vez, no me sentí observadora. Me sentí parte
Cuando leí mi primer texto en voz alta, mi voz tembló, pero no me detuve. Hablé de ausencias de identidades, prestadas de verdades tardías. Nadie me juzgó. Algunos lloraron. Otros asintieron en silencio. Salí de esa sala, sabiendo que había cruzado un umbral invisible. Empecé a escribir mi historia no como un ajuste de cuentas, sino como un acto de comprensión. Descubrí que narrar no era revivir el dolor, sino ordenarlo, darle un lugar, convertirlo en algo que podía mirarse sin miedo. Fue en ese período cuando apareció Gabriel. No llegó como una promesa, ni como una salvación. Llegó como una conversación sencilla, después de una lectura en el taller. Tenía una sonrisa tranquila y una forma de escuchar que no buscaba respuestas rápidas. Hablamos de libros, de viajes inconclusos, de silencios. No le conté mi historia de inmediato. Por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme. Nuestra relación creció sin prisa. Había espacio, había preguntas, pero no exigencias. Cuando finalmente le hablé de mi padre, de la mentira, de la verdad, que había llegado tarde, no me interrumpió. No eres tu pasado, dijo, pero es valioso que lo conozcas. Esa frase se quedó conmigo. No todo fue lineal. Hubo días en los que el peso de lo vivido regresaba con fuerza. Días en los que dudé de mis decisiones, en los que la culpa intentó reclamar su lugar. Pero ahora tenía herramientas, tenía palabras, tenía vínculos reales. Un año después del primer encuentro junto al mar, mi padre me invitó a caminar por ese mismo paseo marítimo. Acepté. En el banco, seguí allí. No sé cuánto tiempo más estaré cerca, dijo, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, no volveré a desaparecer. Lo miré, consciente de que algunas promesas no garantizan el futuro, pero sí definen el presente. Eso es suficiente, respondí. Mientras caminábamos, entendí algo que antes me había negado. No necesitaba que él compensara el pasado, necesitaba que fuera honesto ahora. Y lo estaba haciendo. Esa noche, al regresar a casa, abrí el cajón donde había guardado la primera carta. La releí con otros ojos. Ya no era una herida abierta, era un punto de partida. Mi vida no se convirtió en una historia perfecta. Seguía teniendo dudas, miedos, contradicciones, pero ya no vivía fragmentada. Ya no sentía que una parte esencial de mí estuviera basada en una mentira ajena. Hoy, cuando digo mi nombre, Mónica, 34 años, lo hago con una certeza distinta, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no huyo de las preguntas. La verdad me encontró tarde, sí, pero me encontró viva, dispuesta a mirarla de frente y a seguir adelante. Y eso, entendí finalmente, también es una forma de amor, donde todo encuentra su lugar final. El final no llegó como un cierre abrupto, ni como una escena perfectamente ordenada. Llegó como llegan las cosas verdaderas, con una sensación de asentamiento, como si cada pieza, incluso las rotas, hubiera encontrado por fin un sitio donde descansar. El segundo año después de la verdad fue distinto a todo lo anterior, no porque estuviera libre de conflictos, sino porque ya no vivía esperando que algo estallara. Durante mucho tiempo había sentido que mi vida era una sala en calma, con una bomba oculta bajo el suelo. Ahora, la explosión ya había ocurrido. Lo que quedaba era reconstrucción. Mi padre enfermó al inicio de la primavera. No fue algo repentino, sino una fragilidad que se volvió evidente poco a poco. Caminaba más lento, olvidaba palabras simples, se cansaba con facilidad. No me llamó de inmediato. Nunca fue bueno pidiendo ayuda. Pero un día apareció en mi puerta, con una bolsa pequeña y una mirada cansada. No quiero hospitales todavía, dijo solo. No quiero estar solo. No dudé. Le preparé la habitación de invitados, esa que siempre había mantenido ordenada y vacía, como si esperara a alguien que nunca terminaba de llegar. Mientras colocaba sábanas limpias, entendí que no estaba abriendo solo un espacio físico, sino un lugar emocional que antes me había negado. Vivir bajo el mismo techo fue extraño al principio. No teníamos recuerdos compartidos que nos guiaran. Todo era nuevo, en desayunos silenciosos, miradas que buscaban permiso, preguntas que aún dolían, pero también hubo momentos inesperadamente sencillos. Ver una película antigua juntos, discutir sobre música, reírnos de pequeñas torpezas cotidianas. Una noche, mientras lavábamos los platos,
Me miró con una seriedad que me hizo detenerme. No puedo devolverte el tiempo, dijo, pero agradezco cada día que me dejas estar aquí. Lo miré entonces sin rabia, sin idealización. Lo vi como era un hombre imperfecto, lleno de errores, poro presente, y entendí que eso era suficiente para seguir adelante. Mi madre venía a visitarnos a menudo, al principio con cautela, luego con una naturalidad que me sorprendió. No intentaron reescribir su historia, ni revivir lo perdido. Hablaron desde el respeto, desde lo que quedaba. Algunas heridas no se reabren, simplemente cicatrizan en silencio. Nunca imaginé este escenario, me confesó ella una tarde, pero tampoco imaginé sobrevivir tanto tiempo al miedo. Gabriel siguió a mi lado, sin exigencias, sin dramatismos. Fue testigo de todo de mis retrocesos, de mis noches en vela, de mis dudas más íntimas. No intentó arreglarme, me acompañó. A veces eso es más difícil que amar con promesas grandes. Te has vuelto más tú, me dijo una noche. Incluso cuando duele, el taller de escritura se transformó en algo más grande. Mi historia, esa que había empezado como un ejercicio personal, llamó la atención de la editorial donde trabajaba, no como una confesión escandalosa, sino como un relato honesto sobre identidad, ausencia y verdad tardía. Dudé mucho antes de aceptar publicarla. Exponerme seguía dando miedo, pero comprendí algo esencial: al guardar silencio ya no me protegía. El libro no cambió el mundo, pero cambió el mío. Recibí cartas de desconocidos que habían vivido mentiras similares, pérdidas sin nombre, secretos familiares. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era un espejo para otros. El día de la presentación, mi padre se sentó en la última fila. No quiso que lo mencionara. Mi madre sostuvo mi mano antes de salir al escenario. Gabriel me sonrió desde el costado. No sentí nervios, sentí gratitud. Esta historia, dije al comenzar, no trata sobre un secreto, sino sobre lo que hacemos cuando la verdad llega. Algunos huyen, otros se rompen. Yo decidí quedarme. Mi padre murió 6 meses después, en silencio, una madrugada tranquila. Estuve a su lado. No hubo discursos finales, ni confesiones dramáticas, solo una mirada larga, una mano apretada, y una paz que no esperaba sentir. Lloré su muerte, no al padre que perdí de niña, sino al hombre que había conocido tarde. Poro di verdad. Lloré lo que fue y lo que nunca sería, y en ese llanto no hubo culpa. El cementerio ya no fue un lugar de confusión. Esta vez, la lápida tenía sentido. Mi madre envejeció con una serenidad nueva. Pintaba cada mañana, reía más, vivía sin esconderse. Nuestra relación se volvió un refugio mutuo, no una deuda emocional. Con Gabriel construimos algo sin urgencias, no porque no creyéramos en el futuro, sino porque aprendimos a honrar el presente. El amor, entendí, no siempre llega para salvar, sino para acompañar mientras uno se salva a sí mismo. Hoy tengo 35 años, no porque el tiempo haya pasado sin dejar huella, sino porque lo he vivido despierta. Sigo teniendo miedo a veces, sigo dudando, pero ya no huyo. Si algo aprendí de todo esto, es que la verdad no promete finales felices, promete finales honestos, y eso, aunque menos brillante, es infinitamente más real. Mi nombre es Mónica, y esta es la historia de cómo dejé de vivir a medias